Una densa niebla cubre las calles adoquinadas de un vecindario aparentemente apacible. La luz de unos faroles antiguos arroja sombras alargadas y distorsionadas sobre el empedrado, creando figuras que parecen moverse con voluntad propia. En medio de este escenario inquietante, un carruaje oscuro se detiene frente a una casa de fachada elegante y puertas pintadas de un azul pálido. Un leve crujir del portón anuncia la llegada de una enigmática niñera. Su silueta se perfila a contraluz y de inmediato un escalofrío recorre la atmósfera, como si el lugar reconociera, sin duda, la naturaleza siniestra de su presencia. Son apenas las primeras horas de la noche, pero la sensación de pesadilla se desliza de manera prematura por cada rincón. La familia que habita la casa, los Banks, vive últimamente rodeada de tensiones inexplicables. Los niños, Jen y Michael, han despertado varias madrugadas gritando, sin lograr luego recordar exactamente qué los atemorizó. Se escuchan pasos en los pasillos, susurros en la cocina y, a veces, un golpeteo suave en la ventana, como si manos invisibles llamaran para entrar. Los padres han asumido que todo se debe a la imaginación activa de los pequeños. Sin embargo, las noches se hacen cada vez más largas y frías, y la casa pareciera exhalar un aire macabro, un aliento gélido que provoca escalofríos y desasosiego a quien se atreve a recorrerla después del anochecer. Mary Poppins se presenta con unos modales impecables que, a primera vista, ofrecen alivio. Parece amable y educada, con una sonrisa contenida que ilumina sus rasgos finos. Lleva un paraguas negro coronado por un pomo tallado en forma de cuervo, y su bolso, un extraño maletín, cuelga de su brazo como si fuera muy liviano. Sin embargo, a medida que cruza el umbral, sus ojos brillan con un destello furtivo, algo escapa de su mirada que impide determinar si se trata de una bendición o de un oscuro presagio. Los padres notan este detalle, y un silencio incómodo cubre por breves segundos el recibidor. En ese instante, un viento sibilante se cuela por las rendijas de la puerta y silba, como si la reconociera. La primera noche transcurre con relativa normalidad. Mary aparenta serenidad mientras acompaña a los niños a la cama, canta suavemente una canción de cuna con una voz hipnótica y, en el momento de apagar las velas, sus ojos refulgen en la penumbra con un matiz absolutamente siniestro. Jen logra percibirlo, encogiéndose debajo de las sábanas. Se muerde el labio para no gritar. Michael, por su parte, siente un hormigueo en la nuca, como si alguien lo observara desde algún rincón de la habitación. En la madrugada, un estruendo retumba en la planta baja. Los padres se encuentran con Mary, ya vestida y tranquila, esperando en la escalera principal. Asegura que ha sido el viento, una ráfaga intempestiva que derribó algún mueble mal colocado. Sin embargo, el padre nota que la puerta del sótano se halla entreabierta y unos pasos húmedos, como marcados por un calzado muy pequeño, recorren toda la sala de estar hasta desaparecer en la penumbra de otro pasillo. Con el paso de los días, las situaciones que antes se atribuían a la imaginación de los niños se hacen innegables. Las horas de la madrugada se vuelven un suplicio, pues voces imperceptibles, casi pegadas al oído, susurran mensajes incomprensibles. Las cortinas se agitan incluso cuando no hay corriente de aire, y en ciertos momentos, los muebles parecen moverse apenas unos centímetros de posición. Cada tanto, Mary abre su bolso y extrae objetos que no deberían caber ahí, un espejo dorado cubierto de una pátina extraña, un retrato antiguo de una familia desconocida y, en una ocasión, algo que parece un cuervo disecado. A los Banks les resulta difícil cuestionarla, porque la niñera siempre parece tener una excusa perfecta, tan educada y llena de compostura que sus palabras suenan como sedantes que aletargan la voluntad de quien la escuche. El ambiente se va cargando de una opresión creciente. Los niños, cada vez más pálidos y reservados, confiesan a quien los quiere escuchar que Mary Poppins habla sola en la noche, que le responde a algo o a alguien que se oculta tras los muros. Jane describe haber visto su sombra moverse por la pared, completamente independiente de su cuerpo. Michael afirma que, en un parpadeo, la vio sostener un libro con inscripciones oscuras, repleto de símbolos que se retorcían en las páginas, como si cobraran vida.
Los padres comienzan a notar que en los espejos se reflejan figuras inexplicables, gestos distorsionados que no corresponden a ninguno de ellos. Un anochecer, cuando las luces parpadean sin motivo aparente, Mary convoca a los niños para contarles una historia antes de dormir. Con voz susurrante, describe un lugar donde el viento habla con los espíritus y las niñeras cobran forma humana para traer mensajes de otros mundos. La atmósfera en la habitación se vuelve irrespirable, la temperatura desciende, el aliento de los pequeños sale en forma de vaho y las paredes crujen como si quisieran contener algo que forcejea desde dentro. Mary sonríe y, de pronto, levanta un poco el pomo tallado de su paraguas. Con un ligero movimiento, la madera cincelada adopta la apariencia de un cuervo vivo que emite un graznido aterrador. Jane y Mako se ocultan bajo las mantas, sintiendo un pánico insoportable. No gritan, no pueden. La sola presencia de esa criatura que revolotea por la habitación les deja helada la sangre. Pasada la medianoche, el señor Banks, preocupado por el comportamiento de la niñera y el estado de sus hijos, decide encarar la situación. Desciende hasta la sala, donde encuentra a Mary sentada en la oscuridad, rodeada de velas y sosteniendo su paraguas abierto, aún estando en el interior de la casa. A su alrededor, sombras que no deberían existir se mueven por la pared, murmurando palabras extrañas. Su bolso se encuentra abierto y exhala una bruma violácea que parece pulular al ras del suelo. Él retrocede, con el corazón golpeándole el pecho, y roza involuntariamente un candelabro. El ruido alerta a Mary, quien se gira lentamente. El padre de familia, paralizado, la observa levantarse con una calma escalofriante, mientras el cuervo tallado del paraguas abre y cierra su pico con un crujido repetitivo. La niñera no articula oraciones normales, pronuncia sílabas imposibles, como una letanía antinatural. De pronto, con un movimiento suave pero firme, cierra el paraguas y las sombras de la pared se dispersan de golpe, dejando un silencio angustioso. Sin embargo, la mirada que le dirige es suficiente para advertirle: no te entrometas donde no te llaman. Los siguientes días transcurren bajo creciente adversidad. Los niños se despiertan cubiertos de arañazos leves y moretones que no pueden explicar. Las escaleras crujen de manera rítmica, como si alguien invisible subiera y bajara incesantemente. Se oyen risas lejanas que, a ratos, parecen provenir del bolso de Mary, ese objeto que nadie se atreve ya a mencionar. La señora Banks, aterrada, decide proponerle a su marido que despidan a la niñera y la echen de la casa. Pero cada vez que intentan abordar el tema con Mary, un sudor frío les invade. Sus argumentos se anulan, se hacen inconexos, como si la mente les fallara en la presencia hipnótica de la mujer. Sus palabras suenan huecas, su voluntad se desvanece en cada explicación bien modulada que ella ofrece, y terminan aceptando una vez más su permanencia. Entretanto, la relación de Mary con los niños se torna más perturbadora. Les habla de secretos que guardan los vientos, de seres antiguos que viven en reflejos de ventanas y espejos. Menciona los poderes de la noche y la importancia de obedecerla sin cuestionar. Jane y Mako, aterrorizados, apenas pueden dormir. Cada sonido, cada crujido, cada silbido del aire se convierte en un recordatorio de que algo horrendo sucede en las sombras. Ya no hay risas infantiles en esa casa. El viento, a veces, se filtra de manera tan helada que el aliento de los pequeños se hace niebla en el cuarto. Y cada vez que cierra la puerta para que duerman, Mary Poppins se queda un segundo extra contemplándolos con un gesto severo, casi disfrutando el terror escrito en sus ojos. Una noche, el clímax de esta pesadilla toma forma. La luna se alza enorme y rojiza, iluminando con un resplandor macabro el tejado de la vivienda. Mary, con el rostro más pálido que nunca, se detiene frente a la chimenea apagada en la sala principal. Hace un leve gesto con la mano, y, sin que medie explicación, el fuego se enciende solo, coloreando las paredes con destellos titubeantes que danzan y proyectan formas más siniestras que cualquier pesadilla. Alrededor del fuego, la familia Banks se reúne casi hipnotizada.
mientras la niñera abre su bolso y extrae un libro con una portada de cuero ennegrecido por el tiempo y adornada con símbolos grabados que emiten un brillo apagado. El viento sopla con fuerza afuera, la casa entera cruje, y un sonido parecido a un lamento se cuela por las rendijas de las ventanas, acompañando la tétrica lectura que se dispone a iniciar Mary Poppins. Los primeros versos que pronuncia suenan antiguos y venenosos, como si provinieran de lo más hondo de una cueva olvidada. Cada sílaba se alarga y reverbera en el ambiente, haciendo vibrar las paredes y generando un eco doloroso en los oídos de todos. Jane, temblando, siente que las palabras le resuenan en el pecho, como si intentaran arrancarle la voz. Mako ve la sombra del cuervo del paraguas posarse en la pared y abrir sus alas de forma descomunal, envolviendo todo en penumbra. Nadie puede moverse. La voz de Mary, pausada y firme, mantiene a la familia anclada al suelo con un poder indescriptible. Los cabellos se erizan, el tiempo parece alargarse sin misericordia y, en el umbral de la puerta principal, algo parecido a una figura con ropajes antiguos asoma medio cuerpo, mirándolos con ojos vacíos, como si aguardara una señal para entrar. En ese punto, la realidad se quiebra. El fuego de la chimenea se vuelve azulado, las paredes se estremecen y una ráfaga helada atraviesa la estancia, apagando las velas y dejando vivos solo los resplandores fantasmas del fuego infernal. Un chillido desgarrador brota de la garganta de la señora Banks al ver cómo la figura que se esconde en el umbral atraviesa la puerta sin abrirla, deslizándose como una sombra sólida. Su rostro carece de rasgos definidos, y sin embargo se siente claramente su presencia hambrienta, como si acechara desde hace siglos esperando este instante. Mary eleva la mirada, sin perder la compostura, y sonríe con un gesto que denota complacencia. Las palabras del libro se aceleran, se hacen más intensas y, de pronto, un crujido estalla en las vigas del techo. Jane y Mako sienten que algo se aproxima desde lo alto, un golpeteo insistente, como si un animal grande reptara entre las sombras. El padre intenta gritar, pero se queda afónico, totalmente paralizado. Unos ojos rojos relucen en el techo. Parecen de una criatura imposible que se encorva, sus extremidades alargadas buscando la oportunidad de descender. En cuestión de segundos, la habitación se llena de un hedor a moho y humedad, como si la casa misma se estuviese pudriendo desde sus cimientos. El libro, sostenido por las manos rígidas de la niñera, parece cobrar vida, sus páginas se agitan y raspan entre sí, emitiendo un murmullo aterrador que se mezcla con las lecturas de Mary. La atmósfera se hace irrespirable, el aire parece espeso, cargado de presencias maléficas. De pronto, Mary Poppins deja de recitar y cierra el libro, produciendo una sacudida espectral en todo el lugar. El fuego vacila, luego retoma fuerza y adquiere un color púrpura enfermizo. Entre las llamas, se adivinan rostros contorsionados que gimen sin sonido. La sombra del cuervo se estira hasta alcanzar el techo, mezclándose con la otra criatura que esconde sus garras en la oscuridad. Sin más advertencia, las ventanas se rompen y la casa entera se llena de aullidos. Un ventarrón helado atraviesa la sala. Los candiles y muebles se estremecen, caen al suelo y se hacen añicos. Jen y Mako se cubren los oídos, intentando escapar del ruido que amenaza compartirles la cordura. Cada rincón parece cobrar vida, cada grieta deja escapar una penumbra que serpentea como un gas venenoso. El señor y la señora Banks, tomados de la mano, intentan retroceder, pero se ven detenidos por una fuerza invisible que los arrastra hacia el centro de la habitación, donde Mary Poppins mantiene su calma espectral, sosteniendo su paraguas cerrado en el brazo derecho, mientras su mano izquierda acaricia la tapa del siniestro libro. Observa a la familia con una expresión de triunfo helado, como si el final de este macabro ritual fuera el único propósito de su presencia. Entonces, con un susurro, pronuncia un último conjuro, y las velas se vuelven a encender en un parpadeo maldito de luz roja. Un rugido espantoso retumba, estremeciendo el piso de madera. Desde el techo, algo se descuelga con brusquedad. Un par de extremidades negras e informes se delinean entre la penumbra y el fuego. Los niños intentan gritar,
pero no sale sonido alguno de sus gargantas adormecidas por el terror. Mary extiende el paraguas y lo alza, con el cuervo tallado jactándose de su horror, mientras la criatura desciende más y más, hasta quedar a solo unos centímetros de los rostros pálidos de la familia. Un olor a carne quemada y azufre inunda el aire. La señora Banks pierde el conocimiento, el padre apenas conserva la lucidez, mas no puede escapar del influjo. El viento se arremolina alrededor de Mary Poppins, levantándole el cabello y la falda, confiriéndole un aspecto de espectro o de bruja de antiguas leyendas. En un segundo infinito, la bestia del techo abre su boca descomunal y un chillido ensordecedor sacude los cimientos de la casa. Una a una, las puertas se cierran con estrépito, dejando atrapados a todos en la sala. Las sombras en las paredes cobran volumen, retorciéndose y alargándose hacia la familia Banks, rodeando a los niños que, al fin, lloran en silencio absoluto, pues sus gargantas no logran emitir un solo sollozo. Y en el epicentro de este pandemonio, Mary Poppins ladea la cabeza, esboza una sonrisa afilada y señala a la criatura, dándole permiso para proceder. Parece un acto simple y discreto, pero fulmina la última esperanza. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas se oscurecen, los gritos cesan y la casa entera se sume en una noche espesa sin luna, donde se oye un único rugido final que marca el desenlace irremediable. Cuando por fin llega el amanecer, el vecindario permanece en silencio. Nadie escucha voces en la casa de los Banks, ni llantos, ni pasos. Solo perdura un murmullo lejano, como de brisa que arrastra algún lamento indecible. El carruaje oscuro ya no está. La puerta principal, entreabierta, revela un interior calcinado y retorcido. Un olor a cenizas recorre cada cuarto y no hay rastro alguno de la familia. En el piso de la sala principal yace un paraguas con un pomo de cuervo, desgastado y agrietado, como si hubiera vivido siglos de penurias. Adentro, un bolso abandonado exhala un último hálito de aire helado, semejante al suspiro de algo que se escabulle de regreso a las tinieblas. No queda nada más, ninguna luz que muestre esperanza o un nuevo comienzo. Solo una casa marchita y sin vida, impregnada de un mudo horror que no se disipa con el paso de los días. Mary Poppins, la extraña y enigmática niñera, se ha desvanecido como si nunca hubiera existido, llevándose consigo las respuestas a un misterio demasiado oscuro para que la mente humana lo comprenda. Londres despierta una mañana más, sin imaginar la pesadilla que ha tenido lugar en aquel vecindario elegante, sin sospechar que, en cualquier momento, un leve susurro del viento podría marcar su regreso. Y así, un frío escalofrío sacude los cimientos de la ciudad, como recuerdo eterno de lo que acontece cuando seres de dudosa naturaleza irrumpen en lo cotidiano. No hay lecciones que aprender ni conclusiones que enunciar, solo sombras, tormenta y un silencio sobrecogedor que jamás se disipa. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.